Los videojuegos en mi vida comenzaron sin saberlo desde mi primera infancia. Y me explico, tendría unos 5 años de edad cuando se me ocurrió recortar los personajes de los cómics y colocarlos sobre una ventana para jugar. Si lo piensas bien, se ve exactamente igual que un pantallazo de un arcade. Les estoy hablando de 1982 y seguramente en Japón ya estaban desarrollando juegos a nivel masivo. Quizás nací en el país equivocado, de lo contrario sería muy famoso. Algunos años más adelante conocí los Game & Watch. Eran unas mini consolas portátiles fabricadas por Nintendo. En esa época, mi papá trabajaba como profesor en un colegio y cuando le decomisaba esos juegos a los estudiantes, los llevaba a la casa y me los prestaba. Lo malo es que luego tenía que devolverlos y hasta allí llegaba mi felicidad. Igual los disfruté. Yo no sabía mucho de las ocupaciones de mi papá. Solo sé que un día me dijo: Chino, ¿quiere acompañarme al trabajo? Y obviamente acepté. Mi sorpresa es que al parecer ahora trabajaba administrando un local de arcade, lo que en mi país se conocía como maquinitas, lugares de perdición para la juventud según los adultos de la época. El caso es que ese día fui muy feliz. Mi papá me dio muchos tokens y pude jugar lo que me diera la gana por ese día. El problema es que literal fue solamente un día. Nunca más me invitó. Así que supongo que ese trabajo era quizás un reemplazo temporal. Mi siguiente experiencia fue en el año 1987. Mi primo George era el ricacho de la familia. Era nuestro primo mayor y el referente y ejemplo de todo lo que podíamos aspirar. Mucha de la ropa que usábamos venía de él. Afortunadamente, todo venía con muy poco uso. La talla no nos ajustaba, pero podíamos aprovechar. El caso es que a ese man el papá le compró el Atari 2600 con un resto de juegos. Recuerdo las festividades de Navidad o cuando había alguna reunión familiar. Todos los primos pasábamos horas jugando. Nos rotábamos los joysticks y amanecíamos jugando. Obviamente teníamos que aprovechar, porque esa oportunidad no era de todos los días. Llegué a los 90s, exactamente 1990. Junto al paradero de nuestra ruta había un local con un par de arcade. Era como si estuvieran reservados para nosotros. Siempre estaban disponibles. Y Correa, Vinchira y yo nos gastábamos lo que nos quedaba de las onzas jugando Super Mario Bros. 3 y Contra. Realmente era un par de partidas diarias. No le hacíamos mal a nadie y después de eso cada cual para su casa. El fin de ese año me pasó algo maravilloso. Le pedí a mi mamá una consola de Navidad, obviamente condicionado a si pasaba el año. Mi mamá hizo un gran esfuerzo y me la compró, mi propio NES. ¿Se imaginan mi felicidad? Ahora podía jugar en mi casa todo el tiempo que quisiera. Era el puto amo del mundo. Mi mamá me compró una tiquetera en una tienda de video. Era como una especie de pago anticipado de 20 películas o juegos que debía administrar y manejar con responsabilidad. Alquilaba el viernes y los tenía que entregar el lunes. Así que se imaginarán todo lo que los aprovechaba. En esa época creo que no fui muy sociable. Me la pasaba encerrado en casa jugando todo el fin de semana. Gracias a eso pude rescatar, así le llamábamos a terminar los juegos. Super Mario Bros. 3, Contra 1 y 2, Double Dragons 2 y 3, Tortugas Ninja 3 y muchos otros. Pero el que más recuerdo de esa época fue el famoso Punch Out. Me sentí poderoso al saber que lo había podido terminar, con ampollas en la yema de los dedos a causa de la fricción continua con los controles. Unos años después compré con el esfuerzo de mi trabajo un Super NES, el cual después de un tiempo de uso terminé vendiéndoselo a un primo en excelente estado. En el 2000 adquirí una PlayStation y eso sí cambió mi vida de manera radical. El poder pasar a versiones de juegos en 3D era algo que nunca antes habíamos experimentado. No podría decirles la cantidad de juegos que compré, pero dentro de los más recordados estaban Resident Evil en todas las partes que estaba, Superstar Soccer,
Siphon Filter y Gran Turismo. Un par de años después se la vendí nuevamente a un primo y me compré la PlayStation 2. El poder experimentar la nitidez de las animaciones y su fidelidad es algo indescriptible. Para esa consola también compré muchos juegos, la disfruté muchísimo. Tenía un cuarto privado para pasar horas ininterrumpidas. Lo único malo es que quizás eso me costó la relación con mi pareja. Y por andar jugando, ella se consiguió un amante. Y la familia que tenía en ese entonces se fue al carajo. Las últimas consolas que compré fueron la Xbox 360, la PlayStation 3 y una PS1 que usaba en el transporte público para no aburrirme. Las disfruté mucho y aún las conservo. Con el pasar de los años me arrepiento de haber vendido mis viejas consolas, ya que ahora está de moda todo lo retro. Y quizás les hubiera dado un lugar especial en mi cuarto de juegos. Mi hija me regaló para algún cumpleaños una SUP, una consola retro portátil que almacena muchos de los títulos de la consola Family. Aún la conservo y eventualmente recuerdo las épocas de mi niñez. Actualmente, con 48 años, considero que mi espíritu de gamer ya se apagó. Y no es que no me gusten, solo que ahora siento que si me pongo a jugar pierdo tiempo valioso de mi vida. Tiempo productivo. Y la verdad es que si intento jugar una partida me aburro o me duermo. Supongo que serán efectos de la vejez o simplemente me apasiona más crear contenido digital. Espero les haya gustado esta historia. Por favor cuéntenme cuáles fueron sus consolas favoritas, así como sus juegos favoritos. Los leo. No olviden dar like y compartir. En serio me ayudan bastante. Nos vemos en una próxima historia.